Rover ya no existe, y si lo pensáis un poco, las marcas británicas de coches normales tampoco. Si nos ponemos a pensar, Land Rover, por ejemplo, está en manos indias, Jaguar está en manos indias, en las mismas manos indias, MG es China, y no os podéis comprar un Rover por más que lo busquéis, solo queda Roeve, que es una marca así un poco rara que tienen los chinos. El fiasco de la industria del automóvil británica se comenzó a fraguar justo después de la Segunda Guerra Mundial y empezaron a salir las cosas mal, fue intervenida por parte del Estado e incluso cuando vino BMW a intentar salvar Rover y MG y comprar la compañía para intentar arreglarla, acabó todo como el Rosario de la Aurora, la devolvió a los ingleses la acabaron quebrando y acabó todo en un desastre total. Algún día dedicaremos un episodio para contar toda esa historia, pero hoy preferimos hacerlo a través de uno de esos coches más chulos y una de las últimas piezas creadas con ingeniería 100% inglesa. Y ese protagonista es el Rover SD1, de esta unidad que estáis viendo aquí, que se lanzó en 1976 tras más de una década de proceso de desarrollo y con el que nos vamos a dar un paseo, incluyendo su motor V8 de origen americano. El nacimiento de este modelo es complejo, pero vamos a tratar de resumírtelo rápidamente. Para 1968 la estructura automovilística en Reino Unido estaba fragmentada de extraña manera. Leyland Motor Company, una empresa originalmente dedicada a la producción de camiones y autobuses, había comprado en 1961 tanto Triumph como en 1966 Rover. Como British Motor Holding, otra compañía que era propietaria de Jaguar, Morris y Austin estaba en bancarrota técnica, el gobierno británico metió mano y le propuso unirse con Leyland para crear lo que sería la British Motor Leyland en 1968. Con todo ese lío de propiedad, lo que había ocurrido es que de repente en una misma empresa teníamos mezcladas a Jaguar, a Triumph y a Rover. Y tenía que buscarse un nuevo sustituto para el coche de segmento D generalista. Jaguar estaba a lo suyo, no quería mezclarse con estas historias de los segmento D, cosa que ahora ya no se puede decir porque ya tiene modelos de esa tipología, pero lo que ocurría es que Triumph tenía que solventar la papeleta de renovar su Triumph 2000 y Rover por su parte tenía que buscar una renovación para el P6 que tenía en ese momento. Ese proyecto al final lo que se hizo desde la dirección es decir, vamos a crear un único coche conjunto, vamos a juntar los dos proyectos que tenemos, el de Triumph y el de Rover, y vamos a crear un proyecto llamado SD1 que al final es lo que dio a luz a este aparato que tenemos aquí. El equipo de diseño del nuevo vehículo estaba comandado por David Veitch, arrancando con las ideas que habían establecido de un fastback bajo el nombre de Rover P10, lo que hoy llamaríamos una especie de coupé de 4 puertas con un portón posterior de grandes dimensiones. También se integraron ideas en el diseño de la berlineta aerodinámica dibujada por Fioravanti en Pininfarina para BMC en 1967. Pero el diseño no terminaba de convencer a la cúpula directiva y aunque el formato original era correcto, eran los detalles los que no funcionaban. Así que Veitch tuvo una idea revolucionaria. Lo que hizo David es coger dos coches italianos que le gustaban mucho en aquella época, por un lado el Maserati Marzal y por otro el Ferrari Daytona, se los llevó un fin de semana al centro de diseño de la British Leyland Motor Corporation y dijo, a ver, vamos a intentar trasladar todos los conceptos, formas y diseños que me gustan de estos dos coches en mi diseño final. Al final esos dos deportivos italianos, los dos eran coches con el mismo formato que acabó teniendo el SD1, con una trasera fastback, con el techo bajo, la trasera caída y un morro delantero potente. Lo que se hizo durante ese fin de semana es coger esos pequeños detalles, esas curvas, esas líneas, cómo cortaba la luna la línea de cintura, o por ejemplo los faros delanteros, que no pueden ser más Daytona en este coche, se fueron transportando, cogiendo con cinta y cogiendo el diseño de esas dos unidades de verdad y trasladándolas a la maqueta que tenían en aquel momento de barro de lo que iba a ser el SD1. El problema para el SD1 llegó por otros frentes, y es que la compañía British Motor Leyland para 1975 estaba de nuevo en bancarrota, y el gobierno británico de nuevo metió mano para tomar el control de la compañía y evitar su desaparición, lo que afectaría enormemente a la puesta en la venta del SD1 y sobre todo la calidad del producto final, pero no nos adelantemos a otros aspectos. Estéticamente era un coche que se había cerrado el diseño para 1972 y todavía tardó 4 años en llegar al mercado y podrías pensar, bueno, pues en esos 4 años ya se tuvo que quedar vetusto, pero no es así. No había nada a principios de los años 70 ni a mediados que se pareciera a este aparato a nivel de berlina de representación. Todo el tren delantero estaba dominado por la ausencia de calandra. A la gente le parecía muy extraño porque estaban muy acostumbrados a que entre los dos faros hubiera una calandra tradicional y esto era una cosa muy peculiar de este coche, muy especial. De hecho, luego se copió en varios modelos. Si pensáis, por ejemplo, en el Citroën BX, pues también carecía de calandra. Si nos vamos a la línea lateral, no se integraron
líneas superfluas, ni se pellizcó la carrocería, ni se intentó buscar un diseño extravagante porque sí. Blanche, que al final es el que había diseñado el coche, comentaba en las entrevistas que le hacían en aquel momento que todo el trabajo se había tratado de buscar a través de las formas generales y la armonía entre la batalla, los voladizos, la altura del techo, que era muy baja, era un coche muy alargado, muy deportivo en lo visual. Si nos vamos a la parte trasera, justo a principios de los 70, mediados de los 70, se puso de moda la idea del fastback, del portón trasero. Esto era visto por muchos de los clientes de Rover como un problema. Tenéis que pensar que el cliente británico es un cliente muy tradicional, muy conservador, que le gustan los coches como siempre. Y la gente cambiar los P5 y los P6 que había en aquel momento por este aparato que parecía salido de una peli de ciencia ficción con portón trasero, pues se le hacía un poco más duro, pero las ventajas que ofrecía a la hora de versatilidad, de cargar cosas en el maletero y la forma aerodinámica que le confería, pues jugaban en otra liga en aquel momento. Dentro de este coche también supuso un enorme cambio a lo típicamente británico que había estado haciendo Rover y Triumph. Era un diseño mucho más industrial, mucho más moderno y mucho más actual de lo que incluso esperaban los ingleses. De hecho, los ingleses no les terminaba de convencer al principio el diseño por ser demasiado avanzado. Como veis, son unas butacas enormes, muy blanditas, con un mullido muy típico de los años 70, muy cómodas, el volante es enorme, solo tiene aquí un brazo inferior, tiene dirección asistida, así que tampoco es un problema. La posición de conducción, después cuando me coloque ya vais a ver que es bastante agradable, vas sentado bajo, tienes muy buena visibilidad en todas las direcciones porque hay mucha superficie acristalada, los pilares son finos, así que también es un coche peligroso si acabas volcando. Y luego me hace mucha ilusión contaros una cosa curiosa de estos coches, y es que todo el salpicadero se diseñaba como un único módulo para las versiones de volante a izquierda y volante a derecha. Cuando se montaba el volante a la izquierda se colocaba aquí la caña de dirección, cuando se montaba a la derecha lo que se hacía era quitar este aireador y meter aquí la caña de dirección. El cuadro de instrumentos era como una especie de mueble que se depositaba encima del salpicadero, y en función de la versión que te comprabas, si llevaba cuentavueltas o no, si era más cara o no, se iban añadiendo módulos para llevar la presión del aceite, para llevar la temperatura del líquido refrigerante, la cantidad de gasolina que llevabas. Todo está bien pensado, está bien diseñado, lo único que tenemos aquí es un problema de manufactura y de acabado final. Y es que los británicos, todo lo que eran montar los botones, que todo ajustara perfectamente, que no hubiera crujidos, que todo quedara alineadito, pues no lo llevaban muy bien, y realmente es donde fallaba este coche cuando se comparaba con otros rivales de su época. Una cosa curiosa y muy electrónica de la época: en estos años, principios de los 80, se puso de moda la historia de montar ordenadores de a bordo. Aquí, dentro de la pantallita que teníamos aquí en el cuadro de instrumentos, podíamos ver, pues, por ejemplo, la distancia recorrida, el consumo medio acumulado, el tiempo que llevamos conduciendo y todo lo demás, y se manejaba con esta botonera aquí que tenemos, que es muy ochentera. En las plazas traseras teníamos un buen espacio transversal. Ya os lo he dicho alguna vez, al final los coches viejos lo bueno que tienen es que tienen las puertas muy finitas, y al tener las puertas finitas, para una anchura exterior determinada tenemos más espacio. Había buena visibilidad, no teníamos mucho espacio para la cabeza debido al diseño de ser un coche bajo. Aquí veis que voy un poquito justo de piernas, pero es justo porque he dejado la butaca delante bastante atrás. Era un coche grande para la época, para llevarte a toda la familia, y además, como no tenías que colocar sillas y sofís, tampoco era tanto impedimento. Si el coche era estéticamente rompedor, a nivel técnico la cosa resultó mucho más conservadora. Delante se empleaba un sistema MacPherson tradicional, mientras que detrás el chasis se apoyaba en un eje rígido guiado por dos brazos longitudinales, un tirante de BAT para controlar los movimientos transversales, y todo ello apoyado en muelles helicoidales. Las necesidades económicas de la compañía para ganar dinero rápidamente con el coche hicieron imposible el uso de un sistema multibrazo o de dión trasero, y eso condicionaría tanto el coche en cuanto a comportamiento rutero como en las versiones de carreras que luego se fabricarían. Pero la verdadera joya y la razón por la que hemos venido a grabar el SD1 es por este motor, por un V8 de 3,5 litros. No era el motor que montaban todos los SD1, también había propulsores de 6 cilindros, pero te podías comprar el 3500 casi con 150 caballos en la versión normal, y en estos Vitesse, que es la unidad que vamos a probar, se iban hasta 190 caballos. El motor en origen no era un motor Rover. Rover no tenía dinero para diseñar un motor de estos en Reino Unido, así que lo que hizo fue marcharse a Estados Unidos y comprarle a General Motors el diseño de un motor pequeñito para los estándares americanos que se había desarrollado para Buick a principios de los años 60. En aquel momento los fabricantes americanos habían visto que tenían que aligerar el peso de los coches, tanto por eficiencia como por dinámica de los coches, y empezaron a trabajar con el uso del aluminio en bloque y en culatas, un material que es complicado a la hora de trabajar para crear un buen motor.
El tema es que se lanzaron una serie de modelos de Buick con este motor y de repente los fabricantes de acero vieron que estaban en peligro, que iban a perder su parte del mercado y bajaron los precios del acero, se empezó a trabajar con otras aleaciones de acero para aligerarlos y General Motors vio que era muy caro este motor de fabricar y que no le interesaba, así que lo dejó en un rincón apartado. En ese momento Robert dijo, hombre, pues a mí me puede interesar este motor, se lo llevó con los derechos de fabricación, con los planos y con una unidad de ejemplo, se lo llevó a Reino Unido y lo empezó a montar en el P5, que fue el primer coche británico con motor V8 fabricado nacionalmente. Cuando se mezcló Robert con Triumph, con Jaguar, cuando se creó este emporio británico del automóvil, lo que se hizo fue coger ese motor V8 y decidir que iba a ser el motor tope de gama para esta versión del Rover SD1. A Jaguar se le ofreció utilizar este motor, pero Jaguar decía que no le cabía para intentar evitar separarse del SD1. Originalmente este motor llevaba carburación y ofrecía 155 caballos en las versiones más básicas. Lo que hizo Robert fue crear esta versión que sería la versión deportiva, el M3 de Robert, vamos a decir de alguna manera, y para ello le implantó un sistema de inyección y lo apretó un poco más. La inyección corría a cargo de Lucas y la potencia se iba a 190 caballos, a poco más de 5.200 revoluciones por minuto. Como veis, unas revoluciones bajas relativamente para lo que estamos ahora acostumbrados, pero tenéis que pensar que es un motor 100% estadounidense, en diseño original. Y al final todo el tren de válvulas y sus accionamientos están pensados para trabajar mejor en la parte baja del cuentavueltas que arriba. Ofrecía 300 Nm de par a 4.000 vueltas, podéis pensar que no es una barbaridad, pero hay que tener en cuenta que este coche es muy ligero y que estamos hablando de un coche de mediados de los 70. La caja de cambios era una 5 relaciones, la LT77 era la misma caja para todos los SD1 y estaba muy bien trabajada porque había sido un diseño que había creado Triumph para el sucesor del Triumph 2000. Cuando ya vieron que el Triumph 2000 no iba a ningún sitio ni que iba a tener sucesor, pues se acabó implantando esa caja de 5 relaciones acoplada a este motor. El coche tiene unas prestaciones que hasta hoy en día podríamos considerar de coche rápido. Hace el 0 a 100 en 7 segundos, más o menos, está muy bien para mediados de los años 70. La velocidad punta es de 220 por hora, que no es una exageración, pero nos habla de cómo ha evolucionado la aerodinámica con el paso de los años, porque al final tiene 190 caballos. Hoy en día podríamos conseguir más velocidad en un coche equivalente. Y el consumo, a pesar de ser un 3500 con 8 cilindros moviéndose, se quedaba en 12 litros a los 100, lo que habla muy bien del uso de la inyección electrónica, porque estos coches con carburación si no se dispararían a nivel de consumo. Y ahora lo que vamos a hacer es arrancar este genial V8 americano e irnos a hacer unas curvas para ver cómo se mueve. Lo primero y más brutal de este coche, de este Rover SD1, es el motor. No podía ser de otra manera. Un V8 típicamente americano con un borboteo de V8 típicamente americano. Así que es como conducir un Mustang o cualquier coche de este estilo que os estéis imaginando. Es como conducir un muscle car, con un motor un poco más pequeño, sí, pero con la misma sensación, el mismo borboteo cuando sales desde parado. Una vez que te pones en movimiento, está claro que es un coche que es un tragamillas. Es rápido, tiene buenos medios y es un coche cómodo que va flotando sobre la carretera. El volante se hace enorme, en estas condiciones de hoy en día donde estamos acostumbrados a volantes de mucho menos diámetro. La posición de conducción con los volantes, con los pedales está bastante bien conseguida, está bastante centrado. Lo que pasa es que el asiento no te agarra mucho y estás un poco como espatarrado en el sofá de tu casa. Es otro tipo de conducción. Vas bajete, vas reclinado y vas cómodo. La entrega del motor, ya os digo, es muy de motor gordo, de mucha cilindrada y de carrera larga. Así que no tienes la sensación de tener que ir a buscar la parte alta del cuentavueltas. La caja de cambios, la verdad es que está muy conseguida para ser una caja de los años 70. Aquí el trabajo de Triumph se nota, los enclavamientos son precisos, mecánicos, notas qué marcha tienes metida, no tienes que ir buscándola en medio del emparrillado. Los frenos sí que es una cosa que notas más vieja. Lleva pinzas de 4 pistones en el tren delantero, detrás lleva tambores de freno. No le falta poder de frenada porque tampoco es un coche muy pesado, lo que pasa es que el tacto del pedal pues tiene ahí un recorrido falso al principio, un juego en todo el circuito que hace que te dé un poco de impresión, como si no fuera a frenar. Luego el servofreno entra en acción y no te cuesta mucho pararlo. Pasa lo mismo con la dirección. La dirección es una dirección innovadora para su momento, es una cremallera, no es un sistema de tornillos sin fin. Va muy asistida, la asistencia que lleva hace que sea fácil meter volante, pero también da un poco de sensación de flotación, es muy cómoda. Te falta igual, voy a decir una barbaridad para un coche clásico, peso o tacto.
Tacto no tanto, porque sí que se corrige cuando empiezas a acelerar, sí que tiende a colocarse como quiere. Pero la falta de peso me recuerda un poco a los coches americanos, de llevar el volante súper ligero para que no tengas que trabajar ni manotearlo, y te hace que te falte esa seguridad en el tren delantero, no sabes realmente cuánto agarre tienes o cómo vas a meter el volante a la hora de meter el coche en la carrocería. La suspensión, la verdad es que el coche, siendo bajo, tiene el centro de gravedad bajo, no se inclina mucho en las curvas. El tren delantero, lo bueno que tiene es que las ruedas ganan caída a medida que vas metiéndote en la curva y se nota que quieren entrar. Es el tren trasero el que es un poco más Judas Iscariote. Le falta un poco de estabilizadora, diría yo, para inclinar un poquito menos, pero gira prácticamente inmediato. El tema del tren trasero es que, al ser un eje rígido guiado por 2 barras de control, le cuesta encontrar motricidad y le cuesta también tener las ruedas en una buena posición de caída cuando estás inclinando el coche. Así que es un poco más peligroso a la hora de buscar en las cosquillas este coche si intentas ir un poco más rápido de lo habitual. En seco no debería ser un problema, menos un asfalto tan liso como el que tenemos para la prueba de hoy, pero si encuentran muchos baches o se pone a llover, es un coche más delicadete de llevar rápido. Estos coches ganaron varias veces el Campeonato de Europa de Turismos. Es fácil entender por qué. La base es buenísima, es un coche bajo, es un coche aerodinámicamente agradecido, es un coche que tiene un buen motor con un buen músculo que se podía preparar bien, y quitando el tema del eje rígido trasero, pues todos los demás ingredientes son buenos para crear un coche de carreras. El cuadro de instrumentos, los elementos que tenemos aquí, pues todos crujen, se mueve un poco el plástico este que soporta las intermitencias. Es un coche muy británico en todos estos aspectos, en la parte mala. Lo bueno que tiene es que es un clásico que, si te lo compraras mañana, podrías ir de una concentración de Sevilla a una de San Sebastián sin miedo a cansarte, sin miedo a que el coche no vaya a llegar, sin miedo a quedarte con la espalda destrozada, porque no es un coche que canse, es un coche que se traga muy bien los kilómetros, es un coche cómodo y a la vez es un coche que aguanta perfectamente el ritmo moderno de conducción. Y ese es Pegasus, que nos viene a saludar. Lo bueno es que con 4 cambios pequeños que le hagáis al coche podríais tener un clásico meridamente deportivo, con unos frenos que frenaran un poco de manera más directa, que eso se conseguiría relativamente fácil jugando con la bomba y con los latiguillos, y con un pequeño retoque de motor seguro que obtendrías mucha más potencia. Estos V8 de Rover, en coches como los TVR, han llegado a dar auténticas salvajadas de potencia, que pasan de los 300 caballos y los 350 para conseguir una especie de muscle car británico puro. Además es un clásico que puedes disfrutar con toda la familia. Tiene esa ventaja también, que no se limita solo al disfrute personal y al egoísmo, sino que puedes montar a la familia detrás e irte a disfrutar de una buena ruta y de un buen fin de semana, descubriendo nuevos parajes y haciéndote un rally de regularidad si te apetece. En un mundo donde todo el mundo quiere comprar BMWs clásicos o coches japoneses de los 80, me parece que es un bonito respiro, una bonita alternativa a poder hacerte con uno de estos, que no quedan tantos, que no cotizan muy caros, la verdad. Los coches con motor V8 son de esas rarezas que puedes comprar relativamente al alcance del bolsillo cualquiera, y si encontráis una buena unidad, pues os puede dar muchas satisfacciones. Y tras darme un paseo con el aparato, tocaba hacer una pequeña entrevista a Raúl, a su dueño, que es el que nos ha permitido tener la oportunidad de grabarlo, y que en un momento de ingenio por mi parte decidí colocar la cámara por fuera para que se nos viera de una manera más panorámica, aunque me parece que nos vais a ver poquito la cara. Vamos a ver. Bueno, Raúl, cuéntame, ¿a qué viene la idea esta de comprarte 5 SD1s? ¿O cuántos has tenido entre los que tienes y los que te vas a comprar? Bueno, esto es pertenece a una perversión mía personal por los coches ingleses de 4 puertas, que siempre me han gustado mucho. He tenido, no sé, pues 3 Hummer, tuve un Dolomite Sprint también, y tuve uno de estos hace como 20 años, un
un Band en Plaza automático y me quedaron las ganas de comprarme un Vitesse manual, y el que vamos ahora mismo, lo compré hace 4 años en León, en Ponferrada, y así a ratos lo hemos ido poniendo en marcha, que llevaba parado 20 años, y como ya sé de lo que adolecen estos coches, me ha surgido la oportunidad de comprar otro par más de ellos, y los que tenemos el virus ya saben lo que pasa. Donde caben 2, caben 3. Efectivamente. ¿Qué adolecen estos coches? Si me voy a comprar mañana uno, ¿qué hay que mirarle? Pues estos coches lo que adolecen a todos, se les ensucia el depósito de gasolina con el tiempo, porque al final están todos iguales, o están perfectos, o llevan para los 10 años, 20 años, que cambiarle la bomba de gasolina, las líneas de gasolina, porque ya sabes que los coches ingleses tenían esa tendencia a pintarle los depósitos por dentro con una especie de mini antióxido, que al final el óxido les atacaba, y hay que limpiar las líneas de gasolina entero, poner líneas nuevas, depósitos. Eso se va a la bomba, a la inyección, a los inyectores. Para los filtros, todas las cosas, y luego darles un poquito de cariño, que ya sabes que como estos coches ya llevan electrónica, la electrónica con los años sin usarse se lleva muy mal. Se oxidan tanto y se caen a cachos como tanto se dice, porque estos coches tenían una fama horrible cuando se sacaron al mercado de que se desmontaban. Estos ya, los últimos, los de inyección, ya son mucho mejores. Los primeros eran muy complicados porque oxidaban solos. Este, por ejemplo, le hemos pulido la pintura, no tiene una gota de óxido por abajo, está perfecto, y ya son mucho mejores estos últimos de las series finales. Lo que pasa es que echaron mala fama al principio y después ya no había quien los vendiera, ¿no? Ya sabes que además, como esto fue el tema aquel de las huelgas de los de British Leyland y de Austin Rover y esas cosas, que estaban todo el día peleados entre unos y otros, pues el control de calidad era como era, ¿no? Los hacían mal casi aposta, vamos a decir, por partida de la empresa, ¿no? Ese era el trademark de los, de los Austin Rover. Pero estos son mucho más fiables que los carburación, están mucho mejor. No es tanta la fama entonces, ¿no? Ya sabes que además los coches ingleses siempre han tenido un puntito en España de que nunca los han entendido bien, ¿no? En los servicios oficiales incluso. ¿Hay muchos de estos en España? Yo tengo hecho una especie como de censo de estos, nada oficial y nada así muy serio, pero debe haber unos 18 o 23, me refiero a los Vitesse manuales inyección. ¿Y tú tienes 3? Yo tengo 3, sí. Es un acaparador. Y un P5 del 71 que también V8, o sea que estoy ya, pero ya no más, ¿eh? Ya no compro más. Eso dices ahora. ¿Cuánto se puede pagar por uno de estos? Pues estos coches... Que lo digas, en vez de cogerlo yo del guión. Depende mucho del estado. Ahora estos coches funcionando bien, que tú ya has visto cómo van, coches que ya se puede viajar con ellos, que tienen potencia, vienen con todo, aire, techo, dirección asistida, con programador, con todo ese tipo de cosas. Entre 8 y 10.000 euros por una buena unidad es su precio. Los hay mucho más baratos, pero con cosas por hacer. Vamos, que si te gusta ser bricomaníaco y hacerte el coche, te puedes gastar menos y enfrentarte a lo que te pueda pasar. Sí, si te pones... Si quieres el coche ya para rodar, claro. 8 o 10, ¿no? Si asumes el trabajo que hay que hacer, que es un trabajo de estos de buscar cosas y tal, y de ponerte a enredar la vida, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que también es divertido, ¿no? Depende de lo que estés buscando. No son coches tan pagados respecto a los coches alemanes, ¿no? Porque al final un Mercedes, un BMW, están más rebuscados, incluso un Volkswagen Golf. Claro, efectivamente, hombre, también yo creo que es una cuestión de que el aficionado a estos coches también va a la fiabilidad. Tienes un poco el rollo de que el tema de las piezas, de que hay más, y sin embargo de estos coches... Porque esto, si me voy a un desguace no encuentro recambio. Nada, pero en Inglaterra tienes prácticamente de todo. Incluso piezas de chapa, cristales, cosas de electrónica, relojes, interruptores. Y luego ya sabes, pues, usar los coches. Cuanto más lo usas, mejor va. Como todos, esos son todos iguales. Muchas gracias por habernoslo dejado probar. Muy bien. ¿Alguna cosa más que tengas interesante ya te la probaremos? Cuando quieras, ya sabes que todo lo que tengo yo es raro. Gracias, Raúl.
El SD1 es una rareza en España, apenas quedan unidades que podáis ver, más todavía si nos vamos a buscar un V8. Como me habéis oído mientras lo probaba, es un coche de esos especiales que te puedes comprar como clásico para utilizar todos los días, para hacer largos viajes, para meterte en mucha autopista. No es un coche de esos de atacar carreteras de curvas muy reviradas, porque no tiene un chasis para ello, aunque se podría poner a punto para ello. Es un coche que se disfruta sobre todo por la experiencia del motor. Todos los problemas que tuvo en su día de calidades y todos esos aspectos que no terminaban de salir bien rematados de la fábrica, pues se curaron en las primeras décadas. Y si el coche no acabó en el desguace, las unidades que quedan hoy en día circulando por ahí están bastante mejor trabajadas y ya no suelen dar problemas. Es la última joya que nos queda del Imperio Británico diseñada completamente para el segmento D, con piezas 100% inglesas. Todo el resto de coches que se hicieron después ya tenían algo de japoneses de Honda, o se desarrollaron de la mano de los alemanes, o directamente ya dejaron de fabricarse. Así que es una manera de comprarte una rareza inglesa que de otra manera no podrías tener. La dirección corre a cargo de un sistema de cremallera con servoasistencia, con solo 2,7 vueltas entre topes, creando una dirección inusualmente rápida para la época, con las ventajas de precisión y tacto que tenían pues las cremalleras, obviamente. Los frenos, eso sí, eran de disco delante pero de tambor detrás, había que ahorrar costes como fuera. Eso sí, habéis de revisarlos bien. El motor V8 es a prueba de bombas, pero hay que vigilar bien el sistema de refrigeración y su estado. Por lo demás, hay que comprobar la corrosión de la carrocería como cualquier coche de los años 70, las fugas potenciales del sistema de dirección asistida y los problemas eléctricos y de los elementos interiores como elevalunas, cierre centralizado y demás. Los amortiguadores traseros se fatigan rápidamente y eso con un eje rígido trasero puede hacer al coche algo delicado en mojado o yendo rápido directamente intentando buscar motricidad. Así sí que hay que vigilarlos y si toca, cambiarlos. Me lo compraría yo, es un coche de estos que me gustaría tener en el garaje, sobre todo por el rollo este del V8 y por poder tener una cosa con la que moverte con toda la familia con cierto estilo y sobre todo con una rareza estética única. ¿Cuánto podéis pagar por un cacharro de estos? Pues como ha dicho antes Raúl, 8 o 10 mil euros por un coche que esté bien cuidado, que funcione y que tenga todas las cosas apañadas. Si sois más bricomaníacos y lo queréis hacer vuestro, pues podéis encontrar alguno por 3, 5.000 euros por ahí tirado en algún garaje y estará lleno de óxidos y os dará algo más de trabajo, pero también más entretenimiento. En fin, contadme vuestras historias en los comentarios y me decís qué os ha parecido esta joya, sobre todo si lo conocíais ya o no. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Un saludo.